La mañanera de Ángel Dominical. Le ofrezco una disculpa de entrada porque el tema que pensaba tocar hoy con usted lo voy a cambiar. Los acontecimientos que se registraron en la Ciudad de México, en esta marcha primero y luego plantón, manifestación, como guste usted llamarle, en realidad, dado lo que se vio durante horas, difícilmente podría calificar como una manifestación, como una protesta, y ya vio usted las imágenes. No voy a entrar en los detalles de eso porque, a como están las cosas ahorita, cualquier opinión que emitiere uno en torno a lo que vimos, muy posiblemente generare críticas sin fundamento alguno. Pero voy a concentrarme en algo que quizá revista mayor importancia que lo que vimos de esto que sucedió con un grupo importante de jóvenes o de mujeres protestando, sin duda con razón, por la situación que enfrentan, no solo frente a los delitos que se cometen, feminicidios, acoso, violaciones, etcétera, sino también con una serie de situaciones o un conjunto de situaciones en el ámbito laboral. Y esto es un problema estructural no solo privativo de México, sino prácticamente en el mundo entero. Hay una situación frente a las mujeres en general, en todos los aspectos de la vida de cada país. Eso será objeto quizá en alguna mañanera futura. Hoy me voy a referir a algo que considero de fundamental importancia relacionado con lo que vimos: el ejercicio del poder. Una parte de la visión que de la gobernación tiene López y que considero muy peligrosa para la gobernabilidad de nuestro país es esa actitud que no sé si calificarla de cobarde o también una actitud producto de la ignorancia de López y de no pocos de los que lo rodean en relación con el ejercicio del poder. Repito, el ejercicio del poder. ¿Recuerda usted aquellas frases cursilonas, pero pegadoras? Abrazos no balazos y becarios no sicarios. Estas dos frases, de una cursilería casi infinita, solamente lograron convencer a ingenuos y a ignorantes completos de lo que es la lucha contra el crimen organizado. Una de esas personas, fíjese usted, es la actual secretaria de Gobernación. En una entrevista que le realizaron, cuando le preguntaron acerca de por qué su participación con López, y dijo: cuando le escuché eso de abrazos no balazos o becarios no sicarios, caí rendida ahí. ¿Se imagina usted el concepto que tiene del ejercicio del poder una persona que dice esas tonterías? El ejercicio de la política o la actividad política tiene que ver con el poder. Eso de que dicen, no, es que tiene que ver con el bien común, yo me metí a la política para ayudar a esto, eso es falso. Esas son frases para engañar ingenuos. El ejercicio de la política tiene que ver con el poder, con obtenerlo y conservarlo. Y si se pierde, volver a tenerlo, es decir, recuperarlo. Esa es la política. Lo demás son paparruchadas, son frases, como dije, para engañar ingenuos. Otro problema que hay, y ese aquí en México específicamente, es a partir de lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. A partir de ahí, la clase política en su conjunto se volvió cobarde hasta llegar a extremos peligrosos
para la gobernabilidad y la estabilidad política del país. Ese error de principio de confundir el hacer respetar la ley, en hacer que todo el mundo respete la ley y hacer que sea respetada la ley por todos sin distingo alguno, lo hemos equiparado, o sea, no yo, sino como sociedad, como gobierno en México, con la represión. Represión es utilizar la fuerza en violación flagrante y evidente de la ley. Pero aquí estamos hablando de una cosa completamente diferente. Cuando una persona protesta a hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, está adquiriendo un compromiso fundamental para con los gobernados y para con el país entero. Está adquiriendo la responsabilidad de tomar decisiones impopulares y dolorosas con firmeza, con decisión y valentía, porque ese es el compromiso que él contrajo cuando protestó a hacer cumplir la Constitución. El elemento fundamental que define al Estado es el monopolio legítimo de la violencia. Nadie más en una sociedad democrática, para no irnos a otro tipo de sociedades, es el elemento fundamental, repito, del Estado en una sociedad democrática, es el monopolio legítimo de la violencia. El uso legítimo de la fuerza pública para recuperar la legalidad perdida. Nadie más, individual o colectivamente, puede utilizar la violencia para fines particulares o los que aduzcan ellos, justicieros, etc. Para cuando esas personas o esos grupos usen la violencia, el Estado y quien lo encarna no debe vacilar un solo instante para utilizar el recurso del monopolio legítimo de la violencia para parar, detener, castigar a quienes han violado la ley y restablecer la legalidad perdida. Cuando tenemos gobernantes pusilánimes y cobardes de todos los partidos, cuando tenemos a un gobernante como lo fue el doctor Mancera, que decía que ellos no utilizaban la fuerza pública porque era un gobierno fuerte, las personas que le entienden a esto de la política soltaron carcajadas al escuchar esa estupidez política. Vea usted lo que sucedió en los años que estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, para llorar. Pero vea usted la actitud que han adoptado no solo este gobierno, sino el anterior Peña, el anterior Calderón, el anterior Fox y Zedillo y el otro y el otro y el otro. Porque después del 2 de octubre de 1968 se acobardaron todos los que han llegado a la presidencia de la República. No me vayan a acusar de represor, yo no reprimo. No, usted no reprime, usted encarna la legalidad. El jefe de Estado es quien encarna, la legalidad. Y su obligación principal es hacer que se respete por todos, sin distingo alguno, la ley. Eso sí lo entienden, pero temen utilizar el recurso legítimo de la fuerza. Temen, son cobardes, pusilánimes, cuidan su imagen. Ay, no me vayan a acusar de represor, somos un gobierno fuerte, por eso no. No, esos son gobernantes blandengues. Y eso, aquí hoy en la Ciudad de México, ha llegado a niveles de ridículo extremo. Y todo eso se debe a que los partidos designan candidatos a personas que no tienen la menor idea de lo que es el ejercicio del poder. ¿Recuerda usted a la científica Sheinbaum cómo se ufanaba en la campaña? Es que yo soy científica y yo soy científica para acá. Es que el ejercicio del poder
debe de llevarlo a cabo quien sepa de política, quien tenga claro qué es gobernar. No alguien que vaya a explicar ella como física la teoría de la relatividad especial de Einstein. No. O qué será los hoyos negros, si ella sabe algo de astrofísica, etc. Lo que vimos aquí en la Ciudad de México, estos actos vandálicos, es resultado de esa posición cobarde y pusilánime, pero también ignorante. ¿Quiere otro ejemplo? Vea usted el problema de la movilidad en la Ciudad de México. Un joven que se ha pasado la vida en programas de televisión opinando de esto o de lo otro, y ante las mafias de los microbuseros, de los taxis piratas, etc., no puede hacer nada y agarra las bicicletas sin anclaje, dice, ¿no? Una expresión políticamente correcta. Y el problema de la movilidad en la Ciudad de México, en el peor de los... es un caos prácticamente. Y así otros y otros y otros. Y en el gobierno federal, eso de sacar a alguien del cubículo y ponerlo al frente de una secretaría, vea usted el ridículo de la doctora Márquez en economía, y por allá la otra en la función pública, y por allá y por allá. Un país como el nuestro, en el aquí y ahora, requiere personas con experiencia en el ejercicio del poder. El mismo López, hombre. El mismo López es un individuo que se ha pasado toda su vida violando la ley. Toda su vida. Y de repente como presidente de la República, y que sale con esas onceras de abrazos, no balazos, y becarios, no sicarios. Los números de homicidios dolosos son más elevados en la paz de López que con la guerra de Calderón. ¿A dónde nos lleva todo esto? A agravar la situación. ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuando destrocen el país? Ahí tenemos el ángel de la independencia, la columna de la independencia. Va a estar cerrada, creo que 3 meses, para tratar de corregir los desmanes y los actos vandálicos. Lo de la estación del metro, la estación Insurgentes del Metrobús, ya más o menos la compusieron. El edificio, las instalaciones de esta delegación de policía o estas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública también. Pero el daño que sufrió la columna de la independencia va a tardar mucho más. ¿Cuántas veces se tendrán que repetir estos actos vandálicos al margen de quién los haya hecho? Porque pues este gobierno no reprime, no es represor, no. Un gobierno elegido democráticamente no es represor. Utiliza el monopolio legítimo de la violencia para hacer que regrese la legalidad perdida. Eso es. Pero cuidando su imagen, yo no quiero ser atacado de esto. Lo único que hacen es estimular esa anarquía, estimular esa violencia irracional, estúpida, hasta que otros grupos digan, no hombre, no hay ningún problema, allá en la Ciudad de México ni con el pétalo de un oficio te tocan. Y el origen no está en esas jovencitas que anduvieron ahí rompiendo cristales, el origen está en quienes nos gobiernan, tanto el presidente de la República, López, como la científica Sheinbaum, que no tienen la menor idea de lo que es gobernar. Y por eso este país se va a ir rápidamente a la debacle. Pero los más de 30 millones babiantes e hipnotizados ciudadanos que le entregaron su voto a López son los responsables de lo que estamos pasando. No pueden evadir esa responsabilidad. Y lo peor, los primeros que van a sufrir las consecuencias de una profundización y una extensión peligrosa de la delincuencia sin control van a ser ellos mismos. Pero en fin, como dice el dicho, en el pecado llevarán la penitencia. Nos vemos mañana en una nueva semana aquí en las Mañaneras de Ángel. Gracias.